Señor senador Arturo Zamora, vicepresidente de nuestra mesa directiva del Senado de la República, muy distinguidas y distinguidos integrantes de este presidium, compañeras y compañeros senadores, muy distinguidos señores embajadores, excelentísimos embajadores que hoy nos honran con su presencia, señores académicos, investigadores, amigo respetado y reconocido licenciado Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, maestro Parodi, investigador de la Universidad de Pavía, Italia, que hoy nos distingue con su presencia. Bienvenido. Muchas gracias. Yo quisiera dejar constancia de agradecimiento y reconocimiento al señor presidente de la mesa directiva, el señor senador Miguel Barbosa, por el impulso, por la coordinación, por la perspectiva que junto con los integrantes de la mesa directiva han tenido para incluir dentro de los trabajos del Senado de la República esta participación, este seminario, con miras al primer centenario de nuestra Constitución. Ya avanzado el tercer milenio y cercanos al centenario de la promulgación de nuestra Constitución, es fácil advertir cómo las sociedades contemporáneas han dado testimonio de las más formidables transformaciones. En más de 9 décadas, México y el mundo de hoy viven escenarios muy distintos. La visión del planeta como una aldea global o esa ola incontenible de la información a la que alude Toffler, la emergencia de una sociedad dinámica y crítica, el acelerado crecimiento demográfico, las variables de la economía mundial, los hidrocarburos, el medio ambiente, la pobreza, la ignorancia, los fanatismos, la injusta distribución de la riqueza, el desplazamiento de la mano de obra, las grandes concentraciones urbanas, el mestizaje y las etnias, y particularmente esa síntesis de realidades que conocemos como la cuestión social, evidencian la atmósfera densa por la que los mexicanos transitamos. Estos y otros factores colocan en un primer plano el debate sobre la vigencia no solo formal, sino real de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este breve comentario, vale la pena recordar como referencia general que no podemos perder de vista que, sin ignorar el fenómeno de la globalización, es indispensable pulir la memoria histórica del pueblo mexicano, realizar una especie de dialéctica general para tener presente que, con toda proporción guardada en tiempos y en circunstancias, a veces la historia se repite y con ella también los riesgos y los amagos, los de dentro y los de fuera, y no tenemos más tierra ni más cielo que el de nuestra patria, la de nuestros padres y la de nuestros hijos, que como colectividad no tendremos más oportunidad que la que no seamos capaces de generar nosotros mismos, sin espejismos, sabedores de que somos una nación plural, con diversas expresiones políticas, con etnias y culturas distintas, y no obstante, nos debemos afianzar en un indispensable común de referencia, la Constitución. Si la Constitución debe conducir armónicamente las grandes transformaciones de cara al mundo y al tiempo, perceptiva ante los ineludibles ajustes que imponen nuestros cambios y nuestras transformaciones, si los cambios constitucionales se requieren como andamiaje indispensable de la sociedad política organizada, hagamos entonces lo conducente. En el seno del mismísimo Congreso Constituyente del 17 surgió la oportunidad de prefigurar un Estado fuerte y conciliador al propio tiempo, en el que hoy,
por imperativo de la realidad, tienen cabida reivindicaciones extremas, pero siempre dentro de las fronteras éticas y políticas de la nación. No caigamos tampoco en los mimetismos políticos o doctrinarios, en encubiertos sectarismos o inaceptables tutelajes, los cuales en vez de buscar progresos, a veces parecen regresión. No perdamos de vista el valor de la originalidad del constitucionalismo social mexicano, originalidad que no solo se finca en su concepción conciliadora de lo social y lo individual, sino en su audacia y nitidez con la cual asume el sentir de la nación, en su fidelidad para mirar al futuro sin ruptura con las decisiones políticas fundamentales. No olvidemos que nuestra Constitución previó su propia reformabilidad. Por esa vía, la nación puede encontrar reconciliación y consensos esenciales. Si la política es, ante todo, una búsqueda de acuerdos entre los componentes sociales para asomarse al tiempo futuro con sentido de viabilidad, hoy nuestra Constitución representa no solo el mejor, sino el único camino, el basamento para un gran acuerdo social y político. Cuando alguien me dice que la Constitución ha envejecido, suelo recordar las palabras de don Jesús Romero Flores, el último de esa estirpe de hombres sencillos y de sentido común, que no se envanecieron con su obra, pero estaban seguros de ella, de su sinceridad y de su fuerza. Cito: estamos ayunos de muchas cosas, mas ante el presente mundo confuso, en nuestra Constitución encontramos una síntesis ideológica que nos permite pasar indemnes ante quienes, a nombre de la justicia, pretenden ahogar la libertad, y ante quienes, a nombre de la libertad, intentan perpetuar la injusticia. Sí, continúa, llegamos tarde al siglo XX, pero por llegar transformando para mejor construir, por haber determinado popularmente objetivos, normas y métodos para edificar, por haber obtenido síntesis de ideas, nos acercamos antes al siglo XXI. Termina la cita. No arrojemos, pues, por la borda la fuerza y la vigencia de esas voces. No ignoremos el vigor de una auténtica dialéctica popular. Ello nos conmina a apartarnos de los que nos separa para encontrar la reconciliación como fuente viva de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de las desventajas de hablar en último lugar es que prácticamente todo ha sido dicho, y muy bien dicho, por cierto, por mis compañeros senadores. Pero quisiera solamente retomar 2 o 3 puntos de vista que me parecen significados. Por un lado, hablar de la figura de Morelos como el gran impulsor, el de la concepción de fondo de la Constitución de 1814. Es cierto que no tuvo vigencia, fue una Constitución en la que México aún no alcanzaba su independencia. La primera fue la de 1824, de octubre de 24, pero también es cierto que los fundamentos, el pensamiento ideológico, político y social estuvo sembrado por los sentimientos de la nación y por la Constitución del 22 de octubre de 1814. En Morelos cabe distinguir primero a un hombre culto, un hombre que había estudiado en la Escuela Nicolaita de Morelia y que, por supuesto, alumno de Hidalgo, por cierto, conocía el pensamiento de los enciclopedistas, de Montesquieu, de Danton,
de Marat, de Robespierre, de Diderot, de D'Alembert, y conocía también lo que se había hecho en los Estados Unidos, el pensamiento del origen del constitucionalismo de los Estados Unidos, Madison, Jefferson, Jay, Adams, y en esa síntesis de la universalización del pensamiento, obviamente Morelos tuvo ese privilegio. Por una parte, el gran militar, el gran instrumento de la Revolución de Independencia iniciado por Hidalgo en 1810, aquel que rompió el sitio de Cuautla y libró tantas batallas. Pero luego asomó el giro del político, del legislador y del civilizador, la otra gran faceta de Morelos, que se impregna justamente en los sentimientos de la nación y en la Constitución de 1814. Pero sería injusto no mencionar otros nombres importantes en la confección, en el diseño, en la propuesta de esta primera Constitución. Son imborrables los nombres de Rayón, de Lisiaga, de Verduzco, de Bustamante, de Cos, de Quintana Roo, como parte de los aportadores, de los pensadores y de los que fueron capaces de delinear este pensamiento. Valdría la pena subrayar brevemente que fue justamente la Constitución de 1814 la que define, por una parte, la fuente original de la soberanía. La soberanía descansa en el pueblo, en la expresión de la voluntad popular. Ahí está el punto de partida. Y también delinea el concepto de soberanía ya desde entonces, aunque siglos antes había sido tomado y bordado en distintas expresiones. Él pone el tono también, la soberanía como facultad de autodeterminación, supremo en lo interno, igual en lo externo, pero además con atributos: inalienable, indivisible e imprescriptible, fuente de poder y soberanía como conceptos fundamentales. Probablemente esa fue la piedra de toque para el constitucionalismo mexicano en sus distintas evoluciones, en sus avances y en sus regresiones. En el 24 con un modelo federal delineado y en la regresión de 36 de 37, y en la afirmación de esto último en el 1843, y luego la rectificación en 1847 con el Acta de Reformas, y luego majestuosa la Constitución de 1857, demoliberal, pero con referencia a 1814, y todo ello para desembocar en lo que hoy estamos iniciando como ejercicio para conmemorar el centenario, el surgimiento de una manera formidable y majestuosa de la Constitución de 1917. Quiero dar lectura muy brevemente a lo que decía el escritor Baltasar Dromundo. Decía él: en modo alguno trasladaba Morelos aquella ideología a su peculiar modo de pensar. Sin desapego de su tiempo daba la sensación de atisbar el porvenir. Sin desapego de la tierra que pisaba y de su drama, alzaba la extraordinaria hondura de su pensamiento hacia los siglos posteriores. No era solamente el iniciador, el progenitor, sino el visionario. Cualesquiera que fuesen en el futuro los cambios y modalidades filosóficas en la transformación social y en las modificaciones constitucionales que sufriera la nación mexicana, la mayoría de los conceptos permanecerían intactos, con validez permanente, con esa condición inalterable de apotegma que es válido para todos los tiempos y que inspira en la verdad, el bien y en la razón. Y esos conceptos permanecen intactos.
vieron la luz en la Constitución de 1814 como el crisol de todo ese pensamiento, esencialmente el de Morelos, el de los sentimientos de la nación, reflejo de un visionario en favor de la soberanía popular, del republicanismo, de las libertades civiles y del equilibrio de los poderes. La ruta por los ideales de Morelos estuvo llena de avatares por la guerra, que obligaron al Congreso a peregrinar de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, que nunca mermaron la férrea voluntad del insurgente Morelos, quien finalmente vio cómo la Constitución fue sancionada en Apatzingán, aquel ya remoto 22 de octubre de 1814. Un reconocimiento y una sincera felicitación al trabajo del señor senador Zoé Robledo por la coordinación de este rescate de una edición facsimilar que, como él lo apuntaba, tuvo que recurrir no solamente al Archivo Histórico de la Nación, sino en Austin, Texas, o incluso hurgar en el Archivo de Indias en Sevilla. Creo que no es lo mismo leer la Constitución de 14 que ir a la fuente objetiva, documental, como felizmente lo ha hecho. Muchísimas gracias, felicidades.